Querido público, y muy buenas tardes para nuestros televidentes en Teleboyacá, ese canal comunitario que apoya el arte y la cultura y que ya ustedes pueden disfrutar por YouTube o inclusive la repetición en el YouTube del canal Viva Palabra. Ya se acabó enero, ¿cómo les parece? Este año va volando. Por ahí decían que el año que llegue a marzo, el mes que llegue a 10, la semana que llegue a martes y el día que llegue a las 11, ya se acabaron, no hay nada que hacer. Así es que este año va volando. Estamos en febrero con una maravillosa programación en la Corporación Cultural Viva Palabra. Este sábado acabamos de empezar las clases en la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín, pero todavía tiene tiempo de inscribirse. Estamos en esta parte inicial donde usted todavía puede inscribirse. Si desea, puede venir este sábado para estar en la clase común y corriente sin inscribirse, sin matricularse y ver cómo le parece. Si es lo suyo, pues acá estamos para continuar. Ya se lo comunica a nuestra directora general Luz Marina. Dice, bueno, yo sí me quiero quedar. Nos dice, bueno, no era como lo que yo pensaba, lo que yo esperaba, y muchas gracias, pero están las puertas abiertas para todos ustedes en la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín y en la programación de cuentería de esta semana, que está fabulosa. El jueves tenemos la Noche de Nuevos Cuentos, Nuevos Cuenteros, aunque en realidad es una tertulia abierta con poesía, con música, y tenemos para este jueves la temática Los Animales. Yo no sé, me pueden decir que yo soy una bestia para contar, entonces bueno, yo vengo y cuento. Aquí podemos contar la temática, el tema animales, canciones, qué sé yo, desde los pollitos hasta el cóndor, cada uno verá, poesías, la tórtola, la muerte de un novillo, todos los elementos de animales que queramos, nuevos, viejos, antiguos. Acá, entrada gratuita, entrada libre el jueves. El viernes tenemos el viernes de poesía, ese se adelantó un poco el horario, lo tenemos desde las 6:30, un trabajo poético hermoso que nos está preparando Jim Persa, el poeta y declamador, ganador por varios años del Festival Nacional de Declamadores en Chinú, en Cimitarra y en varias partes. Ha sido el ganador del festival del concurso de declamadores. Entonces estamos con toda acá en Viva Palabra. Y para hoy, pues tenemos como siempre un invitado muy especial. Cada vez son invitados de diferentes matices, de diferentes corrientes, de diferentes lares, locales, nacionales e internacionales. Entonces, en unos momentos estaremos con nuestro invitado. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Un delicioso café, un delicioso tinto. Un saludo por allá, en la parte de atrás se encuentra Doña Euforia, ella siempre acompañándonos con todo su entusiasmo. ¿Cómo está Doña Euforia? ¿Bien? Ahí la veo bien, muy bien. Bueno, anunciamos la programación que es con entrada gratuita esta semana en Viva Palabra, porque el día sábado sí tenemos una entrada pagando la boleta. Ese es el apoyo que ustedes nos dan a los artistas. Los artistas, algunas personas piensan que es que pedimos que nos den limosna, que el gobierno nos sostenga. No, que el gobierno, que las empresas, que los colegios, que las universidades
compren nuestro producto porque es un producto que es necesario. El teatro, la poesía, la música, la declamación, la cuentería, que lo llevemos a las universidades, a las escuelas, a los colegios, donde es de gran importancia en el desarrollo estructural del educando, del formando. Entonces ese es el apoyo que ustedes nos dan. Y el sábado es Cuenteros en Apuros, el campeonato de cuento improvisado. Ahí sí está la adrenalina en su punto máximo, todos pendientes de qué va a inventar cada cuentero con esas pruebas que pone Paul, que a veces uno allá, si uno estando allá sufre. No quiero imaginarme los cuenteros que están acá. Muy bien, entonces después de la promoción de la programación de Viva Palabra, jueves, nuevos cuenteros sobre animales, viernes de poesía a las 6:30, entrada libre estos dos, y sábado Cuenteros en Apuros, campeonato de cuento improvisado. Vamos a llamar a nuestro invitado. Es un hombre muy inquieto, con muchas búsquedas en el arte, en la cultura. Él es Julián David Barrientos Urrego. Vamos a regalarle un fuerte aplauso. Acá lo tenemos con nosotros. Él es un hombre de muchas inquietudes. Inicialmente, Julián, me llama la atención que vos y otros compañeros organizaron el primer festival de cuentería en el municipio de Frontino. ¿Cómo fue eso? A ver, Jota, uno de los grandes resultados de venir a Viva Palabra es, yo creo que lo más mágico, y es la gente que uno conoce aquí. A mí me encanta porque aquí llega gente muy mágica, y yo estaba como en tercer semestre y conozco a Juan Sebastián Osorio y a Alexis, y a partir de ahí montamos un grupo de improvisación donde nos íbamos a reunir a la casa de Juan Sebastián. A partir de ahí el grupo empieza a crecer, llega Sofía, una también egresada de acá, Sofía Velázquez, con otros estudiantes de aquí, nos dice que si queremos ir a contar al primer festival a Frontino, vamos a Frontino. Y aparte de, tuvimos dos contadas en plaza, una en un parque cuyo nombre no recuerdo, pero es en la parte de arriba de Frontino, y otra al frente de la iglesia. Esas dos contadas, y aparte de eso tuvimos una intervención con la comunidad, que fue que les dictamos unos cursos de cuentería en la educación. Esa fue nuestra intervención en Frontino, y cerramos con un stand-up comedy que nos llamaron para ir a contar a un bar grandecito en Frontino. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque fue llevarle cuentería, que de pronto no es algo muy común, a Frontino, y la acogida de la gente a mí me gustó mucho. Que se acerque la gente después de una contada en plaza y te diga muchas gracias por venir hasta aquí a contar cuentos, creo que es de las cosas más bonitas que a uno le pasan cuando es artista. A mí me gustó mucho, y agradezco mucho a Sofía y a Anderson, que fueron como las llaves allá. Nos recibieron un café muy lindo que se llama Calienticos, allá tenemos pendientes ir a contar nuevamente. Fue una experiencia muy enriquecedora, Jota, la verdad. Aquello de contar para la educación, ¿a quién le dictaron esos talleres? El taller inicialmente fue para los estudiantes de 10º y 11, y a mí me tocó un grupo que me fui muy afortunado porque me tocó precisamente las mujeres que se están formando para ser normalistas. Las normalistas. Fue un taller muy efusivo, donde las pudimos hacer un poquitico de improvisación, a contar cuentos sobre su vida, y todas quedaron inmensamente agradecidas. Nuevamente el llamado era como a que no dejáramos esa costumbre de tratar de ir, porque en realidad eran cosas que ellas en su normalidad no ven, y les gustó mucho. La iniciación a la literatura, hay muchos que no lo han querido ver, pero definitivamente un maestro que sepa contarle a sus estudiantes, contarles un fragmento de una novela, un cuento, una leyenda, un mito, una poesía, es la puerta mágica que invita a los niños a querer leer, a querer conocer, a querer saber. Eso lo venimos proclamando los cuenteros, y muchas personas dicen, no, eso es goma de los cuenteros. La motivación a la lectura es obligarlos a leer. Bueno, ahí es donde nos perdemos del camino. Muy bacano, Juan Sebastián, perdón, Julián, como me mencionó Juan Sebastián Osorio, que es la llavería de Julián con el que ha trabajado y con el que trabajaron este festival. Muy bien.
Hay otro proyecto que he visto que venís conversando con algunas personas acerca de un club de lectura. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come y para qué? Listo, Jota. Yo he frecuentado varias veces un grupo aquí en Medellín que se llama La Huerta de los Poetas, que son poetas que se reúnen todos los martes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde en Casa Alegría, y se reúnen a leer poesía. A mí me gusta la poesía, pero no es mi fuerte, y hace rato vengo con varias ideas que me vienen como haciendo eco, y una de ellas nace a partir de un podcast que escuché que se los recomiendo, que se llama Literatus, donde se habla del autor y al final se remata con un cuento. Y yo dije, ¿por qué no nos sentamos a leer cuentos? ¿Por qué no nos sentamos? Porque es que el mundo de los cuentos es muy vasto y yo siento que hay veces nos quedamos cortos leyendo lo que nos gusta. Y hablé ya con varias personas. Ayer justamente estaba hablando con Jacobo y con Luzma para mirar la posibilidad de un espacio acá. Hablé con Camilo Jiménez, que de ñapa, digo, es el actual campeón de cuento improvisado. De cuentero en la Nadie se lo aguantará este año con su foto allá de campeón. Ustedes lo vieron hace 15 días acá en el programa, o hace 20, acá en el programa cuando él... Hacemos la chapa. Y él se ofreció su casa inicialmente para reunirnos allá, entonces estamos buscando la gente, acoplando para empezar, yo creo que más o menos en unos 15 días, es reunirnos, Jota, a leer cuentos, a compartir, a mostrarle otras formas de cuentos, que a veces nos encerramos los cuenteros con una forma muy particular, o ciertos autores para leer. Y que es muy importante que tengamos un plan de lectura. Un plan de lectura no es una tarea ni presentarle examen a nadie, pero que leamos, ya que leemos por gusto mucho, también leamos de una manera organizada, ¿cierto? Que pensemos, listo, dentro de 15 días vamos a leer, qué sé yo, a Maupassant, o vamos a leer a García Márquez, o vamos a leer a Benedetti, o vamos a leer a William Faulkner. Cada uno irá proyectando qué orientación queremos en esas lecturas, de pronto lectura que alguien hizo y los demás no hemos hecho, y se ve qué bacano leer a este autor. Bueno, muy importante, muy interesante, te deseamos muchos éxitos. Yo creo que hace mucha falta en el movimiento de cuentería de Medellín y en general creo que en el movimiento de cuentería nacional un club de estos, de lectura desde la literatura y también, ¿por qué no?, desde la cuentería popular, que leemos y cómo alimentamos nuestro espíritu de narradores. Deseamos muchos éxitos. Ya sabe que pues, los espacios de Viva Palabra están abiertos para cuando quieran desarrollar, reunirse acá. Me hablaste de un podcast, porque también escuché el run que tenés un proyecto de un podcast. Ahora, Jota, ¿qué te cuento? A mí, cuando yo entro a Viva Palabra, empiezo a darme cuenta de que para mí la conversación es un tema que es artístico. El saber conversar, el ser buen conversador se vuelve un tema de estudio, y he leído ya varios autores y me doy cuenta que yo siento que en nuestro contexto hay veces carecemos de buenas conversaciones. Tendemos a ser muy superficiales y tocamos temas, no digamos banales, pero temas que de pronto no entran en una profundidad. A Sandro Burgos, en un cuento que me gusta mucho, le contaba a Jota, no sé si estás de acuerdo, que los seres humanos solo hablamos sobre 3 cosas: sobre la cotidianidad, sobre chismes, que es sobre otras personas, y sobre ideas. Las conversaciones de los seres humanos solo se enfrascan en esas 3, y pocas veces nos dedicamos a hablar de ideas, porque hablar de ideas tiende a ser un poquito complejo. Entonces yo me di cuenta que empecé a hacer algunas preguntas, ¿cierto? Algunas preguntas que incitan a la conversación, y ya las he probado con mis papás, con varios grupos de amigos, y todos se quedan como, qué rico lo que nace a partir del azar de generar estas preguntas. Y así se va a llamar el podcast se llama El Azar de Conversar, que ya próximamente va a salir el primer capítulo. Y eso es lo que yo invito, como tener conversaciones de mejor calidad a través de preguntas, porque hay veces nos quedamos sin saber qué preguntar, o sin saber qué interpelar, o nos da miedo tocar algunos temas que decimos, no, de pronto este tema no se puede tocar en una conversación, pero si una pregunta incita a que se hable del tema, creo que es una buena propuesta. Me ha gustado mucho esa reacción que tiene la gente a conversar sobre lo que vaya saliendo. Bueno, llegó la hora de los cuentos, pero primero, antes de ir al cuento de fondo, al cuento fuerte,
Yo sé que Julián tiene algunos cuentos breves, algunos microcuentos. Compártenos acá entonces 2 microcuentos. Ok, voy a contar uno más larguito y uno más cortito. Perfecto. Vale. JB, yo hay veces, yo no sé si pueda llamarse, pero incómodo porque a mí me gusta mucho preguntar. Me gusta mucho preguntar y mi hermana es veterinaria. Y como que yo digo que la genética en mi casa, cuando se estaba repartiendo, a mí me mandaron todo el tema de la conversación. De hablar y hablar y hablar y a mi hermana le dieron un par de palabras puntuales. ¿Cierto? Entonces mi hermana se gradúa y empieza este tema a ejercer. Y yo todos los días le preguntaba cómo le había ido y lo que la gente tiende a responder, bien. Y yo aprendí de otro cuentero que es más importante la cantidad que la calidad en algunos casos puntuales. En este caso yo entendí que mi hermanita había que preguntarle todos los días cómo le había ido. Todos los días le preguntaba, ella me decía bien, hasta que llegó un día puntual donde ella me dijo, bien. Ahí yo supe que tenía que preguntar qué había pasado ese día. Resulta que días antes a mi hermanita la habían llamado para ir a donde un perrito que ya estaba muy viejo en la loma de los Bernal. El perrito se llamaba Batuta. Cuando ella llegó empezó a examinar a Batuta y Batuta al parecer ya tenía un cáncer muy desarrollado en varias partes del cuerpo, ya le había hecho metástasis y mi hermana pues después de palparlo dijo que no había otra que aplicarle pues la eutanasia. Entonces empezó a hablar con la familia estuvo de acuerdo en que procediera. Ella procedió con su procedimiento, valga la redundancia, y cuando ya el perrito había descansado, la mamá como en su angustia preguntó, que me parece muy filosófica la pregunta, ¿por qué los perros viven menos que los seres humanos? Mi hermana tomó aire y justamente cuando iba a dar su respuesta desde el punto de vista veterinario, Mateo de 5 años le respondió que él sabía por qué los perros duraban menos que los seres humanos. Y todos se quedaron en silencio y empezaron a escucharlo. Le digo, los perros duran menos que los seres humanos porque los perros nacen con muchas cosas que los seres humanos tenemos que aprender. Los perros ya nacen sabiendo amar, ya nacen sabiendo escuchar, ya nacen sabiendo acompañar. Y los seres humanos nos demoramos 10, 15 años aprendiendo todas esas cosas que los perros ya saben. A un perro no hay que preguntarle, él se da cuenta cuando uno está triste. Y no es como los seres humanos que invaden la tristeza con preguntas. No, los perros se acuestan debajo de vos y te acompañan. Los perros tienen un montón de cualidades que tristemente los seres humanos se nos dificulta mucho aprender. Y por eso los perros duran menos que los seres humanos. Ante esa respuesta mi hermanita iba a agregar un par de palabras y sencillamente dijo, tal cual lo ha dicho Mateo, por eso los perros viven menos que los seres humanos. ¡Bravo! Y el microcuento, y el otro más Y el otro más cortico, bueno, este se llama Vamos a jugar. Jacobo precisamente, de unos 4 o 5 años, le preguntó a su papá qué era eso de jugar impro, que él no entendía. Que él no entendía porque todos los días le decía a Carolina que los martes en la noche iba a verse con los amigos a jugar impro. Que él no entendía qué era eso, que era jugar impro. Hasta que un día le dijo a su papá que lo llevara a jugar impro. Y el papá sonrió un poco porque vio su inocencia. Le dijo, vamos hoy a jugar impro. Salieron en el carro, lentamente llegaron al lugar, subieron unos 5 pisos porque era un centro comercial. Y cuando llegaron al salón, Jacobo se quedó asombrado porque vio gente de muchas edades, desde gente de 18 años hasta gente de 65 años que se juntaban a jugar, literalmente ver personas mayores jugando. Y Jacobo se dio cuenta que muchos de esos juegos que allá veía, él ya los había jugado en casa con su papá. Entonces lentamente se fue incorporando a la jugada y ese día salió fascinado y quedó preguntándose mucho por qué algunos adultos nunca dejan de jugar. Y tenía a su papá como ejemplo. Con el pasar del tiempo, Jacobo empezó a jugar improvisación. Y ya por cuestiones pues de la vida, su papá ya no lo acompañaba. Pero siempre Jacobo tenía en mente algo. Y él le recuerdo cuando ya iban camino a la casa después de jugar impro. Y era que Jacobo le decía, papi, si hay algo que aprendí hoy, es que nunca en la vida quiero dejar de jugar. Muchas gracias por haberme enseñado eso. Ahora vamos a un cuento largo y a continuación terminaremos con una pequeña charla acerca de los orígenes de Julián en la cuentería.
Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Mucho calor o no? Buenas noches, bienvenidos a Experiencia Soneto. ¿Saben ustedes qué es Experiencia Soneto? No. ¿Cómo si ustedes vinieron aquí no saben qué es Experiencia Soneto? No. Pues les voy a recapitular rápidamente. Resulta que dos Julianes, yo y otro Julián, nos gustaba conversar, echar chisme a mí, porque yo hay una cosa que amo en la vida y es el chisme. No, fuera de charla, es verdad. Y si ustedes están aquí es porque también les gusta. Empezamos a conversar y en esas conversaciones empezamos a cocinar. Y de un momento a otro empezó a llegar una amiga, dos, y las cocinadas se volvieron colectivas. Y ahí empezó a pasar algo muy mágico. Uno fue que yo aprendí a cocinar y me di cuenta que, paréntesis, es brutal para conquistar. Y dos, que alrededor de la cocina se teje una cosa muy mágica que son las historias. Y eso es lo que yo les vengo a contar hoy. Resulta que Experiencia Soneto empezó a crecer de una forma en que yo nunca me imaginé. Empezamos en la casa en Santa Elena, en Casa Soneto. Y de un momento a otro, no sé, por cuestión de la existencia, resultamos haciendo una experiencia en Bogotá. En el centro de Bogotá, en una casa gigantesca. Yo llegué y vi la casa. Cuando de un momento a otro empecé a escucharlo a la senadora o a la representante, yo, ¿qué? Le voy a cocinar a un senador de la República y a un representante. Me desplacé, los saludé y sentí que empezaron a murmullar algo sobre internet. Corté y me fui. Entonces empecé a cocinar lentamente. A ver, ¿a ustedes les gusta el café? Sí. ¿Qué método les gusta? B60. ¿Qué? Origami. B60. B60. Prensa. Toma instantáneo. Les voy a traer uno que no lo conocen. MTC. ¿Qué? Método tradicional colombiano. La media, pues, la media. Resulta, pues, que empiezo yo con mi amigo a caminar un poco el mundo no en realidad, Colombia y sus alrededores. Y resulta que una vez nos escriben a Instagram, ven, necesitamos una experiencia, solo somos 4 personas, no necesitamos que vayan los 2 chefs, solo es una comida y unos cócteles, para que vaya uno. El lugar era exactamente, ¿conocen la Milla de Oro? Sí. Atrás de la Milla de Oro. Yo no la conocía, Resulta que yo llegué, vi la unidad, me pareció muy rara la unidad porque yo llegué a los ascensores y lo primero que vi fue que eran 3 ascensores. Un ascensor que decía invitados y 2 ascensores que decían residentes. Entonces yo llamé a la persona que me había contratado y yo, Paul, mira, estoy aquí al frente de los ascensores pero no sé cuál ascensor debo tomar. No, ya bajo. Efectivamente bajó. Cuando él bajó, pues yo empecé a pensar un poco sobre qué iba a decir, cómo me iba a presentar. Cuando se abrió la puerta del ascensor, yo con un discurso ya en la cabeza y él estaba hablando por teléfono. Ya voy.
Me acerqué yo donde él, el hombre, un hombre extremadamente impecable, con una camisa que se le notaban los pliegues en cada uno de los costados, las mangas perfectamente arremangadas, el pantalón un poquito alto, la verdad, con unas medias que no combinaban para nada, pero yo decía, eso es lo que está de moda. Resulta que yo lo vi y yo dije, este man tiene que trabajar en un banco. Uf, él me atendió, nos fuimos al ascensor, subimos. Cuando nos bajamos del ascensor, el ascensor abrió y entramos a la casa de él. Yo dije, nunca en la vida había hecho eso, muchachos. Llego yo y me siento en la isla y empiezo a conversar. Únicamente estaba él y su esposa. Le está calentando, le está calentando. Únicamente él estaba él y su esposa. Estaban esperando a otros dos amigos. Mireya era una mujer bastante linda, la verdad. Con un cabello largo, negro hasta acá, era muy blanca. Y se notaba muy inocente, era muy linda porque en realidad a mí me generó como una buena empatía, no con este sujeto que me pareció como una persona totalmente diferente, y su lenguaje en realidad eran de esas personas que miden su lenguaje y cada una de sus palabras. A mí me gusta ser más desparpajado. Empecé a conversar con ellos y yo estaba esperando que llegara más gente. Nada que llegaban los otros dos. Nada que llegaban los otros dos. Entonces empecé a hablar, al parecer efectivamente los dos trabajan en un banco. Trabajan en un banco. Se echa una cucharada de café por cada taza de café que se va a preparar. De una vez. Resulta pues que ellos empezaron a conversar, efectivamente se habían conocido en el banco y llevaban como poco tiempo saliendo. Pues no es que no sea chismoso, pero es que ellos estaban ahí al frente mío, muchachos. Básicamente todos estábamos acomodados de esta manera. Yo era este. Este era Paul. Y esta era ella, que ya era más amarillita, más linda pues. Esos dos no habían llegado, ¿cierto? Entonces, cuando empecé yo como bueno, ¿y qué quieren que les cocine? Bla, 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 llegaron los otros dos invitados, Hernán y Cristina. Cristina era como más rosadita, entonces Cristina se sentó acá. Y Hernán era un muchacho gordo, con anteojos, con la barba como medio china, como medio rara. Y empezaron a conversar. Ay, muchachos. A los 5 minutos de conversación yo me di cuenta que ahí no iban a conversar nada. Vean, uno de ellos empezó a decirle que si conocía de activos, que si tenía algún tipo de inversión. Ese man no dejaba fluir la conversación. Se apoderaba. El otro le dijo, no hermano, vea, yo soy escritor y yo lo único que me dedico es a escribir. Yo de esas maricadas, no sé. Yo digo, escritor. En 2 minutos me di cuenta que eran las personas más incompatibles del planeta. Pero la conversación sí fluía, y fluía entre las dos chicas, porque las dos chicas se notaba que habían preparado la cena, que habían preparado todo para que ellos dos se conocieran. Entonces de un momento a otro empezó ella a hablar de cómo había conocido a Paul, el sujeto aquel de la camisa blanca. Resulta que ambos trabajan en la misma multinacional, y de un momento a otro Paul se le apareció con una flor, un clavel, y el clavel es la flor preferida de Mireya. Mireya quedó encantada. 8 días después se le apareció con un libro de Coelho. Yo también dije lo mismo, pero Coelho es el autor favorito de ella. Y apenas yo veía que la otra pareja se copiaba porque era como este man, porque era como tan preciso. Uno escuchaba hablar a Mireya y se daba cuenta que la mujer estaba profundamente enamorada. Ella decía, Paul me conoce para todo. Paul sabe de qué quiero hablar, de qué no quiero hablar, qué temas políticos me gusta tratar, qué cosas no me gusta tratar. Sabe cómo tratar a mi mamá. Yo notaba como una incomodidad en la otra pareja, la verdad. Sentía que eso no cuadraba. Pero esta mujer seguía hablando de su enamoramiento profundo. De un momento a otro, Paul y Hernán se retiran como excusa de hombres, la verdad. Yo los vi como, ay, qué necesidad de escuchar estas conversaciones. Y se fueron para un ladito. Ese fue el momento preciso donde yo me di cuenta que podía ir al baño. Yo me fui para el baño tranquilo. Estaba orinando. Fue una orinada larga. Muy larga. Casualmente, cuando yo estaba terminando la orinada larga, escuché atrás, casual. No es que uno le había pensado. ¿Sabes cómo conocí a Mireya? Ay, muchachos, a mí se me paró todo. Conocí otros dos aquí hablando. Yo me quedé pues como la orinada más larga.
Resulta que el man empezó. Ay, espera, que es que esta es la parte más rica del chile. ¿Quién quiere tinto? Yo. Empiece por atrás. Esta es la parte más rica. No le des. La de la Coca-Cola no. La mata tinto. Resulta pues que él empezó a hablar, muchachos. Lo perdimos con Georgina por no venir adelante. Ese man empezó a hablar con ella. Con él, perdón. Le empezó a decir, ay, vea. Resulta que yo trabajo pues en una empresa de la ciudad y hace 2 años montamos un software que nos permite medir todas las búsquedas que hacen nuestros empleados en Google. Espere. Y eso nos ha traído muchos resultados a nivel management. Sabemos qué le gustan a nuestros empleados, sabemos por dónde apretarlos, conocemos cada uno de sus gustos. Porque a ver, díganme ustedes, ¿quién no le ha preguntado cosas pailas a Google? Ya le preguntamos a las guías, que son más personales. Pero todos hacemos preguntas a Google y por lo general aparece el resultado más pésimo cuando uno busca una enfermedad. La verdad. Resulta pues que estos dos empezaron a hablar. Yo notaba, yo no los estaba mirando, pero yo notaba que el otro man no decía nada y yo decía, este man tiene que estar incómodo. Porque claro, entonces el man empezó a atar cabos y le decía, "Por eso es que es tan fácil, claro, darle los regalos que le estabas dando". Y el man decía, sí, pero es que vos no te imaginas lo que hacen en la empresa los empleados. Vea, las secretarias de gerencia les encanta ver mujeres viejas besándose. Y los celadores son una porquería. Les encanta ver porno de enanos. Y solamente le cuento esas dos porque es que lo otro es más denso. El otro más le decía, pero es que así es muy fácil conquistar a una mujer. Y le decía, efectivamente, no solo una mujer, a cualquier persona con el historial de búsqueda de 1 año, en media hora de charla vos puedes hacer lo que quieras con esa persona. Y acabó pues mi estancia en el baño y yo volví. Ellos estaban acá nuevamente. Yo con una incomodidad que mis amigos podrán decir que yo no la disimulo, entonces estaba como todo torpe cocinando. Cuando de un momento a otro mi cabeza no dejaba como de resonar un montón de dinámicas y yo decía, ay, ¿qué es esto tan maluco? Terminó la comida, les gustó mucho la carne que les había hecho, pero vengan, cuando yo llegué a mi casa, yo no dejaba de pensar, si eso le estaba haciendo Paul a Mirella, ¿qué nos puede estar haciendo el Estado colombiano con las búsquedas que hacemos en Google? Muchas gracias. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. El café, precisamente, el café. Yo disfruto esta taza de café. ¿Y por qué te interesó montar ese cuento, Julián? Jota, a ver, ese cuento fue el primer cuento que yo conté en un festival. Y el cuento ha venido sufriendo varias transformaciones. Y justamente con los compañeros, con Santiago Campo, con Juan Sebastián, con Alejandra Arango, nos reunimos a ensayar los cuentos del festival y yo no le encontraba como la comba al palo. Y literalmente comiendo frijoles precisamente, Santiago Campo me dice, ¿y por qué no contás el cuento cocinando? A vos te gusta cocinar, yo tengo un emprendimiento que es Experiencia Soneto, que son experiencias gastronómicas, y yo ya había ido una vez y me dijeron, cocina y contar que a vos se te da bien eso, y yo, ¿pero qué hago? Que sea rápido. Después de echar carreta, nos dijo, cuente un tinto y cuente un chisme. Y básicamente ese es el cuento. Como lo acaban de ver, es un tintico chismeado, le digo yo, es un tintico donde conversamos un poquitico, donde a la final le ofrezco tinto a la gente, y es sobre una experiencia que me pasó haciendo una de las experiencias gastronómicas en un lugar de Medellín. Tú tienes un producto de café que promocionas. Sí, señor. ¿Cómo se llama el...? Lo podemos contar acá tranquilamente. Bueno, yo manejo 2 marcas, distribuyo 2 marcas, una que se llama Café Las Vegas, que es una marca, tengo varias categorías de café, y hay otro emprendimiento que se llama Tamara Sostenible, que también estoy comercializando su café. Ese café es traído desde Amalfi, Antioquia, pueblo del que es mi papá, y también he vivido allá varias veces en mi vida. Y esas 2 marcas las manejo. Eso,
Café Las Vegas es de Río Sucio, Caldas, y este Café Tamara es de Amalfi. Son Cafés muy de buenos. origen, cafés Sí, de sí. origen que es tan bueno, tan sabroso. Todas estas fincas que están produciendo sus propias marcas, no tengo nada contra las marcas comerciales, muy bueno, ahí están, y nos han surtido de café toda la existencia, pero estos cafés de origen tienen su toque especial. Ahora vamos entonces, Julián, ¿cómo apareces en el mundo de la cuentería? ¿Dónde te enteraste que existía cuentería en el mundo? No, David, ve, yo soy hijo de dos profesores, mi papá es profesor de lengua castellana y mi mamá es docente de infancia, de preescolar, y este tema de la cuentería había sido totalmente ajeno para mí. Por allá en el año 2012, con un muy buen amigo de ese tiempo, fui a un bar que se llama Ámbar Violeta Azul, donde Giovanni Torres tenía un espacio de cuentería, y veo por primera vez a uno de mis mentores, o de las personas que yo más admiro en el mundo de la cuentería, que fue Darwin Caballero. Darwin Caballero contó un par de cuentos sobre su estadía en Argentina, y después de los cuentos yo quedé profundamente fascinado, pero en mi cabeza quedó jugando algo y yo decía, por más fantástica que sea la vida de un ser humano, a uno le pueden pasar tantas cosas tan particulares y tan fantásticas, valga la redundancia, en un periodo tan corto. Entonces yo le dije, yo creo que lo que vos contaste, la mitad es verdad. Y él me miró y se rió mucho y me dijo que si yo había consumido cuentería, y yo le dije no, y se rió. A partir de ahí empiezo yo como con la semillita de la cuentería, empiezo la universidad, y en la universidad me encuentro con Alexis el Flaco, Alexis Saldarriaga. Saldarriaga. Él era la persona encargada de los cuentos en una fiesta que se llamaba Noche de Música, Cuentos y Valores. Con él empiezo a entablar una relación, él me dice la existencia de Viva Palabra, y yo entro a Viva Palabra en el único semestre que yo creo que Viva Palabra ha hecho virtual, que se aprendió a contar cuentos de manera virtual, que fue en el 2021, que hicimos 3 clases, fueron 3 clases de aquí, Jota, como Sí, 3 sí, clases. se empezó presencial como 2 o 3 clases, pues la primera semana de febrero y ya la primera semana de marzo afuera. Entonces estuve ahí, y como yo soy un hombre de principios, pues yo tuve principio en ingeniería de alimentos, principio en, digamos que un principio en psicología, y he tenido varios principios. Aquí hice principio de primer semestre, o lo volví a repetir, principio de segundo, y quedé en cuarto. La idea siempre va a ser retomar, porque acá pasan, y siempre lo he dicho, pasan cosas muy mágicas, y la gente que se reúne en Viva Palabra es de las cosas más lindas que me parece a mí en la vida. Esa ha sido más o menos, Jota, como mi trayectoria para llegar a la cuentería. Bueno, ¿y cuál proyecto tenés entonces para este año de cuentería, de cuentos? Jota, este año va a haber, precisamente con el cuento que les acabo de contar del perro de Batuta, quiero hacer una recopilación de varios cuentos para montarlos para el festival, para ya la primera vez en categoría profesional. Cuentos de perros. Cuentos de perros, se va a llamar así, bueno. Los Perros. Lo invito para que les vaya fogueando este jueves Sí, en Noche de Nuevos Cuentos, Nuevos Cuenteros, que vamos a hablar de animales. Animales fantásticos, animales mitológicos, animales de la casa, las mascotas, la belleza de las mascotas, los gatos que creen que suena el despertador para él ir a llamarlo a uno. Ay, por Dios. Y todos esos elementos. Amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, los esperamos entonces esta semana en la Corporación Cultural Viva Palabra, los esperamos en la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín, y síganos en nuestras redes sociales, en el Facebook Viva Palabra Cuentos, Cuenteros Viva Palabra, y también en Instagram @Viva Palabra Cuentos. Muchas gracias y que tengan todos una feliz semana. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias.